Este programa llega a ustedes gracias a Café Restaurant Casa Chepel, espacio vietnamita en la ciudad capital. Vietnam, cerca de ti. Restaurante Fogón Llanero, la gastronomía del llano en Caracas. Ofrecemos comida criolla típica de nuestro país con gran variedad, calidad y seguridad. Al momento de cuidar tu cabello debes acudir a manos de profesionales. Por eso te recomendamos Salón VIP 1111. Te ofrecen los mejores servicios en hidrataciones, iluminaciones, alisados y mucho más. Síguelos en sus redes sociales y agenda tu cita. No dejes de sentirte hermosa cada día más. Salón VIP 1111. Descubre la magia que hay en tu cabello. Somos distribuidora DT09. Estamos ubicados en todo el país para ofrecerte una atención especializada. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta de lo mejor en medicamentos y alimentos. Si estás buscando el mejor lugar de Caracas para compartir con tus familiares y amigos, tienes que venir a Akbar, ubicado en la planta baja del CCCT. Ven y disfruta de la mejor música, los mejores servicios y la más rica gastronomía. Akbar es el lugar para disfrutar. Hablar de cultura es hablar de él. Incansable luchador en el conocimiento y la divulgación de la diversidad cultural de nuestro país. Acompáñame a conocer, sin etiquetas, a Benito Iradi. Buenas, ¿cómo estás? Caramba. Qué felicidad, qué orgullo. Qué placer saludarla. El placer es mío. Gracias por atendernos y por recibirnos en su casa, en nuestra casa también, en nuestra casa de la diversidad cultural, aquí en Caracas. Para estar en Sin Etiqueta, lo invito a que se sienta. Vamos a ponernos cómodos para conocerlo un poquito más sobre José Benito Iradi, del Tigre, directamente del Tigre para el mundo. De la mesa de Guanipa. De la mesa de Guanipa para el mundo. Y un poquito queremos conocer de ese hombre que viene de ese hermosísimo estado, Anzoátegui, y que ha trabajado tanto por nuestra cultura, por nuestros patrimonios, por nuestra diversidad en cada rincón de Venezuela y en cada municipio de nuestro país. ¿Cómo fue esa infancia que quizás hay algo ahí que fue lo que despertó en Benito, José Benito, esa necesidad de seguir trabajando y de dedicar su vida sin duda a la cultura de nuestro país? Sí, Verónica, fíjate, en más de una ocasión yo he comentado que este tema de la diversidad, quienes han podido vivirla también de una manera muy especial son aquellas personas que nacieron en campamentos petroleros. Algo nuevo, porque en la Venezuela de 1920... hablar de un campamento petrolero era algo muy extraño. Cuando se convierte este país en el país que tiene ese significado por sus reservas petroleras, grandes regiones del país, la región zuliana, la región falconiana y el oriente venezolano, se convierten en campamentos petroleros que eran casas prefabricadas, donde había un campo norte y un campo sur, casas prefabricadas al estilo norteamericano. Y por supuesto, alrededor de ese campo norte y de ese campo sur, siempre llegaban los más pobres, que eran buscadores de oro, y cuando el oro se acabó, pensaron en el oro negro y se fueron estableciendo en esos pueblos. Alrededor de los taladros fueron naciendo gente de distintas características, porque esos pobladores que llegaron a una población como esta de la mesa de Guanipa, que es el Tigre, venían de los Andes, venían de diversas regiones del propio Oriente, venían del Zulia,
venían de los llanos. En fin, allí empecé a vivir donde yo nací, a descubrir qué significaba todo aquello Que estaba a su alrededor. que estaba alrededor. Porque lo que más me extrañaba era cuando yo veía pasar los animales de carga, los burros, que unos indígenas que usaban una falda, se vestían distinto a los demás hombres, una falda llamada penti, que es de color azul marino, y decían, no, ahí van los caribes. Ellos eran los que hacían las casas de bareque, ellos eran los que traían las tortas de casabe, las cargas de mango, las cargas de ciruelas, y junto a ellos pasaban también por esas calles los norteamericanos. Recuerdo un señor llamado Julio o Julie McSpadden, a quien se tenía como el fundador del pueblo donde yo nací. Ese hombre se quedó a vivir allí, muy anciano ya, yo lo veía frente a una máquina traganíquel haciendo juegos, y yo empecé a preguntarme, pero bueno, ¿cómo que esto lo funda este hombre? Pero un norteamericano, y estos indígenas, ¿qué hacen allí? Y empiezo a descubrir y me vinculo a los pueblos indígenas desde muy chamo. ¿Tenía cuánta edad usted más o menos? ¿Cuántos años? No sé, 14 años, 15 años, que es la edad en que yo empiezo a trabajar también. Había un periódico en mi pueblo llamado El Diario Antorcha, y yo empecé a trabajar a esa edad en los talleres de artes gráficas, manejando unas máquinas tituladoras llamadas Lulo, la marca de la máquina. Pero tuve un gran maestro llamado Juan Mesa Vergara, un extraordinario periodista panameño, que me enseñó además a manejar el linotipo. Y para ese tiempo todo el proceso de elaboración de un periódico es tan distinto a lo que acontece hoy día, porque yo disfrutaba ese olor a plomo, porque todavía hay que fundirlo en plomo los tipos, y descubrí un mundo fabuloso. Entonces, esa mezcla de personajes de muchos lugares, ese paso de los indígenas, esa presencia de los norteamericanos me llevó a investigar y tratar de averiguar quién fue realmente el fundador de ese pueblo, porque yo no podía creer que fuera aquel señor Julio McSpadden hasta que di con el verdadero fundador. Algo atípico para la edad, porque a lo mejor sus compañeros, sus amigos de colegio, a los 14 años estaban pendientes de otra cosa. Ciertamente, ¿no? Y yo me vinculé mucho con personas de muchísima más edad que yo. Yo era muy joven, adolescente, me con unos vinculé gustos diferentes con a los de la personas edad. mayores. Dentro de esas personas puedo citar a alguien que es para mí también un maestro, Gustavo Pereira. El maestro, sin duda. Gustavo Pereira, que es quien redacta el preámbulo de nuestra Constitución, en ese tiempo vivía allí en la Mesa de Guanipa. Él llegó a ejercer como juez accidental, porque él es abogado. Fue su primer trabajo como abogado en su vida, porque después no ejerció más el derecho. Se dedicó totalmente a la docencia, por supuesto, a escribir poesía, pero en ese tiempo en que nos encontramos, en ese mismo Diario Antorcha, Gustavo plantea la creación de un suplemento literario llamado Los Domingos en Antorcha. Y quien trabajó al lado de Gustavo en ese suplemento fui yo. ¿Con esa edad, con 14 años, un poquito más joven? No, ya yo tenía para ese tiempo 18, 19 años. Entonces empezamos a trabajar juntos, descubro su biblioteca y bueno, en el Tigre había un taller libre de arte, me vinculo a los artistas plásticos, hacíamos un poco de todo. Y en su casa tenía, digamos, esa motivación, quizás por su madre, que también el tema de la gastronomía lo manejaba muy bien en la región, para entrar también, porque el tema de la diversidad, la comida y la gastronomía encaja perfectamente. No faltaba. Yo soy hijo único de mi madre y ellos tenían un negocio de víveres. Y mi madre era una mujer dedicada a lo que conoció. Mi madre nació en un pueblito llamado El Palmar, que es del estado Bolívar. Y ese fue un pueblo, 200 años atrás, de indígenas cariña. Ella era una mujer de pelo muy negro, nunca vi una cana en su cabellera, murió a los 98 años con el pelo negrísimo, porque nunca usó champú, solamente usaba aceite de coco para cuidarse de su cabellera. Ese es el secreto, lo voy a anotar. Para que no me aceite afecte. de coco, ni una cana le vi nunca a mi madre. Lo voy a anotar. Y la recuerdo haciendo toda la variedad que conoció, desde los suspiros que los aprendieron a hacer con las monjas en los conventos en este país,
hasta todo lo que son nuestra dulcería tradicional, que es muy variada, el olor a la guayaba, el olor al mango, el olor a la lechosa verde, son olores que uno recuerda y que tienen que ver con esa dulcería tradicional. El maní, en la mesa de Guanipa se sembraba mucho maní, bueno, y toda una variedad de elementos que uno recuerda y uno como que si estuviera hablando de otra Venezuela que no es la de hoy. La Casa de la Cultura del Tigre se convirtió en un centro de encuentros. Uno de los que recuerdo, que no olvidaré jamás, fue un encuentro de los pueblos indígenas cariñas, pero no solamente los de la Mesa de Guanipa, nuestros cariñas que habitan en esa región en reclamo. Cuando avanza en edad, ya está metido, sumergido en el tema de la cultura en nuestro país y apasionado además por seguir descubriendo cosas que, bueno, usted sabe mejor que nadie lo amplio de que es la cultura de Venezuela y lo enriquecedora que constantemente está uno en el descubrimiento de nuestras propias raíces. Se viene para Caracas. ¿Cómo fue ese paso, ese trayecto? O cómo hace para decidir, en qué momento decide salir del Tigre, mejor dicho? Fíjate, hay varias etapas, porque realmente yo continué en el Tigre como hasta los 21 años, porque a la vez que hacía eso me convertía además en redactor del periódico, claro. Fui corresponsal de un periódico que tenía en Barcelona, que se llamaba El Diario de Oriente, pero además me dan la responsabilidad de dirigir una Casa de la Cultura. Esa Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura del Tigre, se convirtió en un centro de encuentros. Uno de los que recuerdo, que no olvidaré jamás, fue un encuentro de los pueblos indígenas cariñas, pero no solamente los de la Mesa de Guanipa, nuestros cariñas que habitan en esa región en reclamo, que está en la Guyana inglesa, los cariñas que habitaban en la Guyana francesa, los cariñas que habitaban en Surinam, de todas esas regiones vinieron. Y fue fascinante descubrir de qué manera se comunicaban y hablaban perfectamente la misma lengua, aún siendo ellos en esos otros pueblos sometidos por los franceses o sometidos por los holandeses. Recuerdo que fueron los encuentros maravillosos. Y de ese encuentro me fui yo con un grupo cariña que vino de Guyana. Y en ese tiempo, yo tenía 21 años, viví la aventura de atravesar eso que hoy se llama el territorio en reclamación. Los llegué a acompañar por vía terrestre o otros lados caminando y vi eso que hoy llamamos territorio en reclamación y que todos los venezolanos deberían ver. Y me asombró el parecido impresionante con la Gran Sabana, tepuyes allí, paisajes maravillosos. Fue un descubrimiento para mí, un hallazgo. Entonces, antes de salirme del Tigre, empecé a conectarme con toda esa región del Oriente y finalmente cuando salgo del Tigre es porque un rector de la Universidad de Oriente, arquitecto llamado Víctor Foz y Belloso, me propone ser director de cultura de esa universidad. ¿Ubicada? En Cumaná. De tal manera que salgo de la Mesa de Guanipa y me voy al mar. Ya yo conocí a Cumaná mucho tiempo antes. Y allí me quedo prácticamente 18 años trabajando en la universidad porque yo coordinaba la actividad de extensión universitaria entre los 5 núcleos de esa universidad, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Nueva Esparta y Bolívar. De tal manera que eso multiplicó las posibilidades de que yo siguiera indagando, estudiando, conociendo, porque realmente esa vida que yo he tenido de ir a los pueblos no es para enseñarles nada, sino para aprender de ellos todo ese conocimiento ancestral que me ha permitido formarme y ser lo que soy hoy. Y además que una referencia, hablar con usted y el simple hecho de conocerlo a usted es también conocer un poco más de nuestras propias culturas, porque no todos los venezolanos evidentemente lo sabemos y es así. Usted conoce mucho más de nuestros patrimonios y de nuestra diversidad cultural en todos los ámbitos que, digamos que en este espacio nosotros también queremos conocer sin etiqueta Venezuela y esos patrimonios vivos, esos patrimonios que tanto hemos luchado, gracias a usted también ese impulso de mostrar fuera de nuestras fronteras y que se haga como patrimonio. Hemos avanzado en todos esos patrimonios en Venezuela. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y me lo decía antes de iniciar la entrevista, usted ha recorrido todos los estados del país, todos los municipios del país. ¿Qué tan fructífera ha sido o qué tan diversa
ha sido ese conocimiento de los diferentes municipios, que son bastantes en Venezuela, unos de otros. ¿Son así de distintos o muy similares? Muy distintos. Yo creo que tenemos dos Venezuela. Hoy día todavía tenemos dos Venezuela. Una Venezuela marcada por una maldición que fue la maldición del petróleo y que nos desconectó de nuestras propias raíces. Todavía hoy eso sigue siendo parte de la lucha. Hay que reivindicar a esos pueblos apartados, alejados, que no han tenido la posibilidad de ser reconocidos. Y eso fue lo que nos planteamos al decidir asumir la responsabilidad de representar a la República Bolivariana de Venezuela ante dos convenciones de la UNESCO. Y lo que nos teníamos en la mente era eso. El mundo tiene que conocer estas culturas, porque el gran problema que hemos tenido por hacer un país tan parecido a las costumbres norteamericanas en otros tiempos, donde se llegaron a construir campamentos petroleros, nos enseñaron a comer comidas de larga duración de los comisariatos, vinieron con todas las ideas y de alguna manera dominaron nuestras mentes para que nosotros fuéramos parecidos a lo que nunca podíamos haber sido parecidos, porque los pueblos terminaron fundando muchos norteamericanos. Claro. Entonces, todavía estamos en deuda con esas culturas. Por mucho que hayamos hecho, no ha sido lo suficiente y pasarán muchos años para que realmente esas culturas extraordinarias de nuestros pueblos, no hay cosa más hermosa que vernos dibujados allí, y lo tenía claramente establecido en su discurso el libertador Simón Bolívar, en Angostura, el famoso discurso del Congreso de Angostura. Bolívar nos define como lo que realmente en aquel momento, 1819, éramos. No éramos los descendientes de europeos, ni éramos los indígenas o descendientes de indígenas, porque ya los indígenas habían desaparecido, ni tampoco éramos solo los descendientes de los africanos. Éramos una mezcla extraña. Bolívar decía que no había semejante mezcla en el mundo. Y Bolívar utiliza curiosamente el término diversidad. En su discurso constituyente de Angostura habla de la diversidad de nuestras expresiones para referirse a ese nuevo pueblo que él soñó como la Gran Colombia. De tal manera que tenemos una larguísima historia que estoy seguro que no vamos a poder narrarla en este espacio, pero es una historia que nos conmueve profundamente. Y yo creo, me siento dichoso a los 71 años de edad de haberle dedicado desde los 15 años mi vida de manera absoluta a las culturas de raíz tradicional, a las culturas ancestrales. Yo no estoy tranquilo un solo día si no estoy pensando en esos hombres y en esas mujeres que están repartidas por toda la geografía venezolana y sobre los cuales muy poco se conoce en Venezuela. Ese pueblito de 1.500 habitantes se llama Camuña. Entonces, cuando tú me preguntaste algo curioso que me ha llamado la atención, te lo digo, porque justo hoy acabamos de recibir, yo nunca dejé de estar conectado con Camuña ni con los practicantes de pecados y danzantes. Y justo hoy, el día en que estamos haciendo este programa, hemos recibido una carta de Camuña. Ahorita hablaba de esa gran experiencia, grata experiencia a los 20 años de ir a ese espacio que conocemos o llamamos como zona en reclamación, y que Venezuela está, por supuesto, en la lucha constante de ese espacio territorial de nuestro país. Pero otros, digamos, aspectos que le haya marcado a usted en alguna localidad específica, que no sea conocido, que a lo mejor no sea tan palpable para los venezolanos y que forma parte de nuestra idiosincrasia y que usted lo tiene muy presente. Bueno, hay tantos ejemplos, pero vamos a hablar de un ejemplo muy curioso que yo creo que te puede interesar y le puede interesar a los venezolanos. Yo te narraba que estuve mucho tiempo en la Universidad de Oriente, después me voy al Estado Bolívar como director de Cultura de la Gobernación de Bolívar, unos 6 años, y después cuando yo vengo a Caracas. Entonces, cuando tú me preguntas de algo que se parezca y que me llame poderosamente la atención, no te voy a poner un ejemplo venezolano, te voy a poner un ejemplo español.
¿Cuál será? Porque cuando incorporamos a los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuando la UNESCO aprobó ese expediente, una de las deudas que yo veía que teníamos era descubrir de dónde venían aquellas máscaras y esos trajes y esa práctica de ofrendar al Santísimo el 9º jueves después del Jueves Santo. Me encargaron la tarea de trabajar en la fundación de un centro de la diversidad cultural en Madrid. Ya yo había trabajado en la primera casa de Venezuela en España, que está en un pueblito llamado Beas, cerca de Sevilla. Ahí en el año 2008 ya estaba en marcha ese proyecto activo. Después vino la Casa de Madrid. Pero cuando se inaugura la Casa de Madrid, que estamos allí, yo me llevo un representante de cada una de las cofradías de los Diablos Danzantes. Claro. Y le dije, tenemos que ir a buscar el lugar de donde proviene. Y el lugar de donde proviene es un pueblito que tiene apenas 1.500 habitantes. Está en Castilla-La Mancha. Es el de Toledo, la gran ciudad señorial española, apenas a 30 minutos. Y allí se practica algo que se llama pecadores y danzantes. Ese pueblito de 1.500 habitantes se llama Camuña. Entonces, cuando tú me preguntaste algo curioso que me ha llamado la atención, te lo digo, porque justo hoy acabamos de recibir, yo nunca dejé de estar conectado con Camuñas ni con los practicantes de pecados y danzantes. Y justo hoy, el día en que estamos haciendo este programa, hemos recibido una carta de Camuñas y firmado por la autoridad de Camuñas y por los practicantes y por la autoridad de Toledo, donde ellos piden incorporarse al expediente de nuestros Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela. ¿Qué implicará eso? Yo debería estar allí el día de Corpus para trabajar con ellos, ver el planteamiento y ver cómo enlazamos a nuestros Diablos Danzantes de Corpus con el sitio de origen que fueron los practicantes de esta manifestación en aquel pueblito de Camuña. Entonces te puse un ejemplo que, aunque no es Venezuela, de alguna manera lo tengo en la memoria en este instante. Y eso me hace preguntar si ciertamente la diversidad cultural de cualquier espacio, de cualquier localidad, de cualquier país, no siempre o no necesariamente tiene que ser algo muy autóctono, sino que siempre vienen como mezclado de otras naciones, de otras culturas, sí, que después uno lo hace como nuestro o lo defiende como nuestro, pero en realidad siempre está mezclado, no solamente en un espacio del mismo país, sino de otras regiones. Así es, así es. Nosotros somos ese ejemplo. Bueno, es un ejemplo común en América Latina, sí, en el Caribe. Es un ejemplo común porque todos sabemos lo que significó la trata negrera, como se le decía antes, que fue la esclavitud, todos aquellos hermanos que trajeron de África y que todos tenemos algo de esa sangre, nosotros, esa mezcla cultural. Pero tampoco podemos olvidar la enorme influencia que tenemos de Europa, en primer término porque nos estamos comunicando en una lengua, que es el español. Claro. Ellos nos trajeron esa lengua y la Iglesia Católica trajo costumbres. Si la Iglesia Católica no aparece en este territorio, no tendríamos en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ni a la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, ni a los Diablos Danzantes de Corpus, ni al San Juan, porque todo eso llegó con la Iglesia. Pero los descendientes de esclavos africanos construyeron, a partir de eso que la Iglesia Católica trajo hasta acá, sus propias creencias, porque frente a una imagen como esta que tenemos aquí de San Juan Bautista, ante la cual ellos se arrodillan y ellos adoran, en su memoria estaban recordando a las deidades africanas, a sus dioses de África. Y eso es lo hermoso de esto es como ese remanente en la memoria de nuestros habitantes constantemente nos está trasladando al África, pero a la vez también a nuestras raíces indígenas, que son verdaderamente los más auténticos porque fueron los primeros pobladores de esta región. Entonces, esa diversidad creativa que tiene nuestro pueblo
no es un tema de un individuo, porque a veces elogiamos a un individuo que es un gran creador, un gran novelista, un gran músico, un gran hombre de teatro. Sí, los individuos tienen su papel, pero en este mundo que se llama patrimonio cultural inmaterial, o para decirlo de una manera más explícita, culturas vivas, lo que se impone es lo colectivo. Allí no hay un líder, sino que cada quien tiene un rol. Y cuando se junta ese conjunto social a desarrollar cada uno el rol que le corresponde, vemos una maravilla de expresión cultural, y eso es lo que verdaderamente nos llena de orgullo y nos hace sentir ese país de la diversidad que somos. Y eso también uno piensa, pues, sobre todo en los patrimonios vivos, que se incluyen muchos aspectos, muchas personas, muchas culturas, pero también hay cosas que entran, digamos, en disyuntiva, por así decirlo, y lo comentábamos en la parte antes de las conversaciones previas, el tema por lo menos de la gastronomía, que nosotros siempre como buenos venezolanos vamos a decir la arepa es nuestra, pero vienen otras culturas que dicen, oye, no, la arepa es nuestra, y entramos como en ese conflicto sabroso y jocoso que también nos caracteriza entre el joropo, entre la arepa, entre la yaca. Esto es un sin etiqueta Venezuela, esto es un sin etiqueta del país. ¿De quién es la arepa, señor Benito? Díganos, bueno, por la favor. arepa, que lo comentábamos, es nuestra totalmente. La palabra... Qué sabroso escucharlo. Arepa viene de una lengua indígena, que es la de los cumanagotos. Hoy día parte de Anzoátegui, Clarines, Puerto Píritu, para hablar de lugares que todos conocemos, era territorio de los cumanagotos. Los cumanagotos se extendían hasta una parte de Miranda y una parte del estado Sucre. Y la palabra arepa en cumanagoto, quien han trabajado la lengua, lo escriben RP, que significa en esa lengua pan de maíz. No hay duda que es de origen cumanagoto, que tiene su nacimiento aquí. Pero también no olvidemos el proyecto ideario del Libertador, el proyecto de la Gran Colombia. El proyecto que también tuvo en mente Francisco de Miranda, Colombeia. Y ese ejército que salió desde acá, desde estas tierras de lo que hoy es Venezuela, fue un ejército que se trasladó a lo que ahora conocemos como Colombia, ¿verdad? Por Santa Fe antes, por lo que es Quito hoy día, que siguió por la montaña, se crea lo que es Bolivia. Y bueno, en todos esos 6 países, incluido Panamá, que en ese tiempo no se había separado de Colombia, estas manifestaciones de la expresión gastronómica que llevaron nuestros ejércitos libertadores se fueron quedando también en tránsito. Colombia es un país de grandes comedores de arepa, de grandes comedores de empanadas, de grandes comedores de yaca. Yo he estado en muchos pueblos colombianos y he compartido con ellos. Es más, tenemos un expediente común, que son los cantos de llano colombo venezolanos. Me ha tocado estar en los llanos colombianos y he descubierto, sí, las costumbres tan parecidas a las nuestras, porque a fin de cuentas éramos un solo país. Exactamente. Y debemos seguir siendo esa unidad continental por la que Bolívar luchó y por la que en estos tiempos también los venezolanos y las venezolanas siguen luchando, convencidos de que América es un espacio común y nos pertenece. Nosotros tenemos una lengua que es muy nuestra, se llama el alemánico coloniero. Y desde hace mucho tiempo venimos trabajando con la gente de la colonia Tovar, porque aspiramos llevar un expediente sobre la colonia Tovar, porque la colonia Tovar se resume en una lengua. La historia de cómo llegaron a poblar ese sitio los alemanes es fabulosa, es una película realmente, toda esa historia, cómo salieron, cómo llegaron. Vamos a hacer un ejercicio, señor Benito, y por eso pedimos que ingrese para entregar. Vamos a entregar esta pizarrita. Para que usted nos responda estas 3 preguntitas, asumiendo que usted es Venezuela. Asuma que usted es Venezuela. Después nos va a explicar por qué. ¿Cuál sería ese dulce típico venezolano que usted escoge, lo va escribiendo y después nos lo va diciendo en todas esas preguntas que tenemos ahí? Escríbanos. Que hay muchos dulces sabrosos típicos de Venezuela. Bueno, y además su mamá tenía una linda trayectoria. ¿Cuál sería? Aquí
lechosa. La lechosa, dulce de lechosa sería. Ajá. Ahorita nos va a explicar por qué. El lugar de Venezuela más emblemático, más, digamos que más le inyecta esa adrenalina de ser venezolano. Bueno, indudablemente donde nací, vamos a hablar de la Mesa de Guanipa. Mesa de Guanipa. Y ese patrimonio cultural, vamos a hablar del patrimonio vivo cultural, que usted considere es una de las características más bonitas que tenemos en Venezuela. Uy, ese está difícil. Ah, bueno, pero no puede ser todo fácil en la vida, señor Benítez. Empiezan los celos, pero bueno, ¿a cuál cito? No, pero bueno, uno tiene que sin menospreciar ninguno, pero uno que diga, oye. Bueno, mira, yo voy a anotar uno porque en este momento estamos trabajando en ese. A ver, anote lo que se llama casabe, como estamos hablando de lo que es la gastronomía, anoto el casabe. Como patrimonio cultural que debe ser de la humanidad. Aquí están las respuestas. Hablemos entonces primero. ¿Por qué el dulce de lechosa? Porque ¿qué tiene ese dulce de lechosa que no tiene? En esos recorridos que yo he realizado por todo el país, no he encontrado un solo lugar de Venezuela donde no haya dulce de lechosa. De distintas maneras, con distintos nombres, distintas maneras de hacerlo exquisito. Hay un dulce de lechosa que se hace, que se conoce como cabello de ángel, que es una delicia. Más finito, claro. El más finito. Nuestro presidente Hugo Chávez nos habló mucho del arañero. Sí. Esa historia de ese dulce, el arañero, que él salía a vender es a partir de la lechosa. ¿Y en qué hogar de Venezuela puede faltar el dulce de lechosa una Nochebuena? No. O un día de fin de año. Entonces, en todos los sitios donde yo he ido, siempre hay dulce de lechosa. Pero no es que lo hay, sino que ya el dulce de lechosa mismo se convierte en un fenómeno de una diversidad extraordinaria, porque el sabor de un dulce de lechosa cocinado en leña, con ese ingrediente que es el humo, no tiene nada que ver con un dulce de lechoso hecho en una cocina a gas, ni nada que ver con el sabor de un dulce de lechosa hecho en una cocina eléctrica. De tal manera que el dulce de lechosa creo que nos une en la diversidad. Ya de por sí es diverso. La mesa de Guanipa, bueno, ya nos estuvo explicando un poquito más. Indudablemente ahí están mis orígenes. Realmente allí nací y allí aprendí a interpretar lo que es la diversidad cultural, porque me encontré con todos esos personajes maravillosos, hayan sido norteamericanos o hayan sido nuestros indígenas cariñas o hayan sido los pobladores del Callao, porque el oro ya estaba en crisis en el Callao y muchos de esos pobladores se vinieron a traer a la mesa de Guanipa sus costumbres callavenses. Las madamas, yo vi sus trajes en el Tigre, competían en el calixto del Callao con lo que hacían los trinitarios que tocaban el steel band, las bandas de acero, en fin, es como toda una historia larguísima de contar. ¿Y de esos bailes usted ha practicado alguno? Bueno, supieras que yo registro, estudio, documento, pero tengo un enorme respeto por lo que ellos hacen, que no me involucro en sus prácticas. Soy muy mal bailador de esas manifestaciones. ¿Y creador del dulce de lechosa? Creador dulce de lechosa. ¿Sí lo aprendí con mi madre. Ah, bueno, pero algo se sabe. Casabe. Hablamos de la arepa, que ya quedó claro para toda Venezuela que la arepa es nuestra, es venezolana. Y el casabe, que es un proyecto. Está hablando de que es un proyecto por el que estamos trabajando. Claro, por eso lo anoté, porque nosotros somos comedores de casabe. Divino. Desde 3000 años antes del nacimiento de Cristo. De nuestra región amazónica y teniendo como vía fluvial el río Orinoco hacia el delta, salieron miles de años atrás cargas de yuca, y todas esas islas que tenemos en el Caribe eran islas sembradas de yuca. Yo traté de documentar la historia de la isla de Cubagua, y ya en el año 1498 llega Colón. En el año 1507 ya Cubagua estaba poblada porque no habían descubierto el oro ni la plata, y los europeos desesperados lo que buscaban era la perla, y las perlas de Cubagua era lo máximo. Y cuando yo me voy a documentar sobre lo que era Cubagua, porque eso sí tengo que leerlo, no me lo han contado, y busco documentos y quedo asombrado, porque la primera casa que se construyó, esa fue la primera ciudad de este país, Nueva Cádiz de Cubagua, pero la primera casa que construye un español, la primerita casa que se construye en esta tierra, que era una casa de piedras,
curiosamente tenía en el fondo de la casa una enorme enramada, eso tiene otro nombre, no lo recuerdo ahora, pero eso estaba lleno de casabe. Ya en esa época los españoles descubren que el casabe era una maravilla, porque lo que traían de España era pan duro y bizcocho, y el casabe no se descomponía, y la mercancía, el trabajo mercantil con la perla competía también con el trabajo mercantil con el casabe. Te estoy hablando de una cubagua del año 1518, donde supuestamente nuestros antecesores descubrieron lo que era un animal como el toro o como el caballo, que no conocían, y seguramente descubrieron lo que traían los europeos. Seguramente traían aceitunas, como de hecho ocurría, traían el vino, como de hecho ocurría, traían ese famoso aceite de allá, y nuestros indígenas aportaban otras cosas, los peces, el casabe. Entonces ese casabe tiene una historia hermosísima que hay que escribir, y no solamente escribirla, más allá de escribirla, porque mucha gente lo ha estudiado, hay que elevarlo a patrimonio de la humanidad, y en eso estamos trabajando desde Venezuela, con República Dominicana, con Haití, con Cuba, con Brasil. Vamos a llevar un expediente multinacional sobre el pan americano, que es el pan de la yuca, que es el casabe. Actualmente Venezuela tiene 8 patrimonios. Tenemos 8. 8 patrimonios, y bueno, uno está en el trabajo constante, y quienes están de lleno en el tema cultural de nuestra gran diversidad desde todo punto de vista, han descubierto, por supuesto, nuevos proyectos y nuevas posibilidades. El casabe es uno de ellos. ¿Cuáles están también en ese trabajo para enrumbarnos a tener quizás algunos otros patrimonios? Mira, nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo con un lugar que todos los caraqueños conocen, y mucha gente de Venezuela debe conocerla, porque nosotros no solamente tenemos las 30 y tantos pueblos indígenas y las lenguas indígenas que nos caracteriza, además del español que hablamos comúnmente, del papiamento, patuá o creole, como se le llama esa mezcla idiomática que la tenemos en el estado Sucre y en el estado Bolívar, en el Callao, en Guiria de la Costa, en Irapa, etcétera, sino que también nosotros tenemos una lengua que es muy nuestra, se llama el alemánico coloniero. Y desde hace mucho tiempo venimos trabajando con la gente de la colonia Tovar, porque aspiramos a llevar un expediente sobre la colonia Tovar, porque la colonia Tovar se resume en una lengua. La historia de cómo llegaron a poblar ese sitio los alemanes es fabulosa, es una película realmente, toda esa historia, cómo salieron, cómo llegaron, cómo tienen una costumbre, cómo tienen un carnaval propio que la mayoría de los venezolanos no conocen, cómo tienen una manera de sus bailes, las abuelas, de bailar la polca, pero también cómo llegaron a inventar un joropo que se llama joropo coloniero. De tal manera que te hablo de la colonia Tovar porque es uno de los expedientes que tenemos. Surgió algo en el camino, que también, como hubo una colonia Tovar en Venezuela, en Perú, en plena selva, hay otro pueblito de colonieros, de gente, de alemanes que llegaron de una región, y quizás ese expediente sea ahora un expediente donde estén los dos países. Lo veremos en el camino. Ese es uno de los que tenemos. El otro, el joropo. Pero cuando uno dice joropo en Venezuela, la mayoría de los venezolanos piensan en el joropo zapateado, que tiene que ver con el llano. Claro. No, es que nosotros tenemos aquí un joropo tuyero, que así se llama. Si algún joropo es caraqueño, es el joropo tuyero, porque ese río Guaire, que atraviesa la ciudad, de alguna manera trae huellas de todo ese gran río que es el río Tuy, y que nace por allá cerca de la colonia Tovar y que va al mar. Y toda esa región que baña ese río, hay un joropo particular que se toca con una arpa que tiene 20 cuerdas de nylon y 13 cuerdas de metal, y que es el arpa del joropo tuyero, que suena distinto al arpa del joropo propio de los llanos, que son cuerdas de nylon. Y se baila distinto, y uno siente en el joropo tuyero como esa arpa suena como un tambor, porque no hay tambores, simplemente maraca, buche y el arpa. Más nada, el joropo tuyero. Entonces no solamente tenemos el llanero y el tuyero, sino que es muy largo explicártelo, pero hay 10 tipos de joropo distintos. Y en muchos pueblos no se le llama joropo, se le llama como se le llamaba en el tiempo en que Bolívar lo bailaba,
se le llamaba polka, ¿verdad? Se le llamaba fandango, se le llama fandanguillo. Si nosotros vamos aquí mismo al campo de Carabobo, vamos a descubrir que la gente toca un joropo con violín. ¿Y qué es eso? Le dicen fandango. Los tocadores. Entonces, es un mundo hermosísimo y por eso queremos llevar ese expediente. Dios mediante, antes del 21 de marzo del año entrante, lo estamos entregando a la UNESCO. Y el otro expediente sobre el cual venimos trabajando es un expediente que desde hace tiempo habíamos empezado, que es el culto a San Benito, que es muy importante, hemos trabajado mucho, todo el equipo técnico. Cuando digo hemos, me refiero a toda la gente que está con nosotros, porque tenemos una oficina técnica especialmente para este tema de los expedientes. ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder solicitar que algo emblemático del país se convierta en patrimonio cultural? Hay que trabajar muchos años. Nosotros, el expediente de San Juan Bautista, estuvimos trabajando durante 14 años. Una vez que está listo, porque ahí lo importante es la comunidad. El expediente no lo construye uno desde aquí, sino que uno se va a las comunidades y son ellos los que aportan todo. Y nosotros no somos más que unos intermediarios, que le damos unas herramientas metodológicas, pero tiene que haber que sea la comunidad realmente la que está involucrada. Entonces, poner de acuerdo a las comunidades está el detalle. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es tu pregunta? Mira, después que se entrega un expediente, la UNESCO tarda 18 meses en evaluarlo y no se puede entregar más de un expediente por año. Nosotros tenemos un enorme repertorio de literatura oral, hay mucho documento, muchísimo, leyendas, bueno, qué sé yo, es muy largo de explicar, pero el refranero popular venezolano tiene un gran valor. Uno piensa, por supuesto, en un patrimonio y piensa que, usted lo ha dicho, hace 3000 años, uno lo practica, hace 200 años que se ve en una región, pero el mundo sigue avanzando. ¿Estaremos nosotros quizás en este 2022 y en esta época creando algún movimiento cultural que dentro de 200 años se pudiera convertir en un patrimonio? ¿O es más ancestral? Sí, indudablemente la ancestralidad tiene una importancia, ¿no? Uno estima que una generación son 60 años. Claro. Para que sea patrimonio vivo, se trata de algo colectivo que se dé en un lugar determinado y que por lo menos tenga una generación de por medio. Entonces, tenemos como muchos ejemplos y estoy seguro, la dinámica va a hacer que surjan costumbres, porque creo que hay un choque de culturas en el mundo entero. O sea, todo el problema tecnológico. A eso iba, porque quizás eso bloquea un poco lo ancestral, lo antiguo y lo que uno viene arrastrando con un mundo que, bueno, está evolucionando tecnológicamente, apuntando hacia otro lugar. O sea, ¿cómo hacer de aquí a los próximos años, por supuesto, para que ambas cosas se mantengan en una sinergia? Porque el mundo no se va a paralizar, va a seguir avanzando todo ese tema tecnológico, pero también lo ancestral y lo cultural se debe mantener. No, es verdad. Esas herramientas, la cibernética, indudablemente deben estar al servicio de todo esto. ¿Veis? En un caso particular como el de Venezuela, donde hay un fuerte bloqueo que viene mucho por el lado de las campañas comunicacionales, quienes están alrededor del estudio de ese mundo que tiene que ver con nuestras raíces, más bien debemos aprovechar esas herramientas para consolidar esos conocimientos y proyectarlos y vivirlos y reconocernos como el país diverso que somos. Señor Benito, antes de comenzar la entrevista usted decía, usted se catalogaba, yo soy un hombre raro. No, bueno, sí. Después me va a decir por qué es raro, porque hay gente que no considera que usted es raro y más bien lo quiere y lo aprecia muchísimo, y hay amistades que uno también logra consolidar con los años, y por ahí tenemos para usted un regalito que nos enviaron y se lo queremos poner de inmediato para que lo disfrute y bueno, tenga esa interacción. Vamos a ponerse. Ah, bueno. Un saludo especial al profesor Benito Iradi, gran amigo, un consecuente luchador e investigador de las tradiciones venezolanas, en especial todo lo que tiene que ver con lo inmaterial. Gracias a su trabajo, Venezuela ha logrado 8 declaratorias mundiales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El profesor Benito Iradi ha dedicado gran parte de su vida a su trabajo como investigador y también como difusor de nuestras manifestaciones, expresiones que surgen de las costumbres de los pueblos. Un fuerte abrazo, profesor, mi gran aprecio y saludo. ¿Él no lo considera raro? Miguel Alciro de Roterán, un gran luchador allí
en esa región, Guarenas, Guatire, con toda la celebración de la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Él nos acompañó, recuerdo yo, a Azerbaiyán. Allá fue la reunión de la UNESCO junto con otros parranderos cuando se declaró la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. ¿En qué tiene que trabajar Venezuela para consolidar un poco más este tema? Usted lo ha dicho, se ha avanzado bastante en los últimos años. Particularmente creo y considero que quizás sí se le ha dado la importancia requerida al tema de la cultura, pero nunca sobra. Siempre falta quizás más voluntades. ¿Cómo sumar voluntades para que existan más Benitos en esta era tecnológica de lo que venimos hablando? Para que existan más jóvenes de 14 años, de 15 años, que estén en plena adolescencia y se interesen por nuestras culturas, porque a lo mejor también el tema de la urbe aparta un poco a quienes vivimos en las grandes ciudades de lo que realmente es autóctono para nosotros. Pero dentro de las mismas grandes ciudades existen patrimonios propios que debemos seguir fomentando. ¿Cómo hacer para que ese crecimiento de Venezuela en el ámbito cultural se pueda mantener también para las nuevas generaciones, para los niños que están apenas iniciando sus vidas? Claro, claro. Importante tu pregunta, porque ese recuerdo que tú haces de ese Benito en la mesa de Guanipa, para ese tiempo alguien de la mesa de Guanipa que quisiera estudiar en una universidad tenía que salir de sus pueblos. Y sentíamos un enorme respeto por esas culturas. Hoy día, por todo este proceso transformador, estamos entre los países con mayor número de universidades en América Latina. ¿Cómo logramos que esos estudiantes universitarios sientan profundo respeto por esas manifestaciones? Allí está el desafío. Que reconozcan su valor y su importancia, porque tener un título académico no significa que tienes a Dios agarrados por las barbas, que es una frase muy característica de nuestros pueblos. Significa que tener un título académico debe ser también el aprendizaje de la humildad, del respeto, de la admiración, y cuando digo respeto también las ideas del otro. Debemos entender las ideas de uno y comprender las ideas del otro, y como venezolanos encontrarnos en ese espacio, porque ¿qué tiene de característico el patrimonio cultural inmaterial? Que indudablemente, un ejemplo cualquiera, San Pedro o los Diablos Danzantes, es difícil imaginar que todos piensen políticamente igual. Claro. Pero aún pensando políticamente de forma distinta, de lo que sí es tan clarísimo es que un día de Corpus, que es el 9º jueves después del Jueves Santo, todos tienen que encontrarse para esa práctica que nos honra como venezolanos. Entonces este tema de la cultura es un tema de una cierta complejidad, porque lo medimos como lo colectivo, lo medimos como lo grande y fundamentalmente lo medimos como el compromiso del orgullo de sentirnos venezolanos. Y ahí lo atajo, porque tengo una inquietud, porque tenemos que ir cerrando el programa. Las frases también forman parte de los patrimonios culturales, los refranes, las frases, porque hay muchos refranes que son autóctonos de Venezuela. Eso es la literatura, tiene un altísimo valor. Tenemos en Venezuela, curiosamente, muchos refranes. Este organismo que yo dirijo, cuando se funda 70 años atrás, nosotros tenemos un enorme repertorio de literatura oral. Hay mucho documento, muchísimo, leyendas, bueno, qué sé yo, es muy largo de explicar, pero el refranero popular venezolano tiene un gran valor. Y yo creo que eso no se pierde, ni siquiera en las grandes ciudades. No se pierde. No, al contrario, como que se renueva. Así es. Cada cierto tiempo como se renueva. Curiosamente, sí. Y en las grandes zonas urbanas, tú lo has dicho, lo has repetido, hay que meterse en esos barrios, ¿verdad? En esas parroquias caraqueñas y ver a fondo lo que ocurre allí. Yo lo recorro, entonces me llama poderosamente la atención cuando uno escucha un vallenato y la gente dice, bueno, pero ¿por qué vallenato? Pero es que nosotros tenemos aquí cerca de 6 millones de colombianos en este país. Y si a ellos les gusta el vallenato y ellos escuchan el vallenato, nosotros tenemos que entender que hay unas culturas practicantes de eso, y ese vallenato debe tener un significado, claro, un gran respeto. Lo que no podemos hacer es que el vallenato destruya otras culturas, otras músicas como las nuestras.
Pero nosotros debemos abrazar a todos los hermanos latinoamericanos con los que convivimos, no solamente los hermanos de Colombia que están aquí, los hermanos de Perú, los hermanos de Bolivia. Aquí hay de Perú, de Ecuador, aquí hay gente que tiene un mercadito ahí cerca de una de las estaciones del metro de productos y para la comida peruana, sacan un Cristo propio del Perú en procesiones. O sea, esa hermosura de saber que en Venezuela también se practica el reconocimiento al espacio cultural común latinoamericano es otra de las grandes características que nosotros debemos mirar con mucho orgullo, y por eso el respeto y la mirada que hoy día hay sobre Venezuela, porque nuestras luchas han sido muy profundas, muy intensas, porque hay un ideario del cual no nos apartamos, que es el ideario de Simón Bolívar, que en muchas partes quieren destruirlo, pero eso es imposible. Así es. Dejó esta patria grande y dejó otra más grande, la patria de América, esa Colombella que soñó Miranda, como decíamos al comienzo del programa, y esa gran Colombia que Bolívar funda. O sea que encontrarnos como hermanos, todos, independientemente de este tema ideológico, que hay que debatirlo indudablemente, pero encontrarnos en los espacios de conexión es parte de lo que reclamamos. Tantos venezolanos que se han ido del país deben estar tristes recordando lo que nosotros ahora disfrutamos enormemente. Bueno, vamos a transformar la tristeza de esos venezolanos que están fuera y vamos a darle de nuevo la grandeza de lo que es esta patria. Yo creo que hay muchos desafíos por delante. Y el tema del patrimonio cultural y material, finalmente te lo digo, del patrimonio vivo, es un tema profundamente político. Hay que entender la política con la altura que merece un país como el nuestro. Así es. Y un país, usted lo ha dicho, diverso en su totalidad y que le seguirá abriendo las puertas y los brazos, no solamente a los venezolanos que decidan regresar nuevamente a nuestro país, sino como siempre se lo ha abierto desde hace muchísimos años a esas naciones, no solo de América Latina, sino naciones europeas y otro tipo de poblaciones que han estado en Venezuela. Gracias, maestro, por habernos acompañado y por habernos dado la oportunidad de conocerlo un poco más a usted y conocer un poco más de nuestra diversidad cultural venezolana. Un placer, de verdad, compartir con ustedes, con todo el equipo de ustedes, y estamos a la orden. Muchísimas gracias. En esta casa hermosísima, la Casa de la Diversidad Cultural, le pido, vamos a levantarnos para agradecerle por habernos invitado y por habernos aceptado conocer aquí el profesor, el maestro Benito, hoy acompañándonos sin etiqueta. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Bueno, gracias. Gracias a usted.